quiero que hablemos un poco de lo que es... ¿Cuántos de los que están acá creen que el diezmo es bíblico? Levante la mano. ¿Cuántos de los que están acá creen que el diezmo es bíblico? A ver, yo voy a decir una cosa. El diezmo es bíblico, porque está en la Biblia. A ver, entendamos eso. Ahora, la pregunta sería, ¿tengo que dar el diezmo? ¿Cuántos están de acuerdo que tienen que dar el diezmo? ¿Y cuántos no? A ver, ¿cuál se lo tengo en la lapicera? Hay muchas posturas. Ustedes saben que algunos dicen que hay que darlo y hay otros dicen que no. Mejor dicho, algunos creen que es obligatorio dar el diezmo y a otros que no. Nosotros tenemos una postura de que no. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos que basarnos en lo que dice Dios, ¿no? En sus palabras. Nosotros podemos, los tacaños pueden decir, no se da el diezmo, ¿no? Como yo. O decir, sí se puede dar el diezmo, no se da, si es obligación, no es obligación. ¿Qué es lo que el Señor dice? Lo encontramos primeramente en una parte donde, si bien viene del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, hay una parte que siempre se utiliza en especial manera para hablar a la gente y decirle que tiene que dar el diezmo. Y la palabra dice en Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Entonces, ladrones aquellos que no dan el diezmo. No, yo leo lo que estamos leyendo en la Biblia. Pero en Malaquías dice eso, ¿no? Dios se dirige por medio del profeta al pueblo de Israel, ¿no? Y les dice, ¿robará el pueblo a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y dice después el Señor, ¿me pones por favor Malaquías? También. Apágame esta luz, por favor. Así se ve bien. Cric, cric, cric. Cric, cric, cric. Bueno, y Dios... volvé para atrás, por favor, a Malaquías. Gracias. La palabra que dice, después luego Dios dice, traed todos los diezmos a la folid y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme en esto, dice Dios, ¿no? Le decía al pueblo de Israel. Empieza con una exhortación, pero ¿por qué? Ahora si pasamos a Números, dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel para heredar por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea que en la ley de Moisés, que Dios le había dado por medio de Moisés al pueblo de Israel, ellos debían mantener a los sacerdotes, a los levitas. Recuerden que los levitas no tenían heredad como lo tenía, por ejemplo, la tribu de Judá, como lo tenía la tribu de Caleb, como la tribu de José. Ellos tenían por heredad tierras, menos los levitas, aquellos que descendían de Aarón. Esas personas, los que descendían de Leví, esas personas estaban destinadas a trabajar en el templo, continuamente haciendo sacrificios, cuidando el lugar, limpiando, etcétera, etcétera, todo lo que se hace en un templo. Por ende no tenían heredad, no tenían tierras como tenían los demás. Ellos estaban encargados del templo. Pero las otras 12 tribus, debían mantener a los sacerdotes, porque ellos trabajaban en el templo. Para ellos era el diezmo. ¿Qué sucede? En el tiempo de Malaquías, Dios se enoja porque el pueblo de Israel se había olvidado de que debía diezmar, de que tenía que mantener el templo. El templo estaba muy deteriorado, estaba muy abandonado. Entonces, donde Malaquías exhorta al pueblo y le reclama el diezmo que debían poner ellos por medio de la ley que correspondía a la ley de Moisés.
¿Nosotros estamos bajo la ley de Moisés? No. Perdón, voy a apagar el celular porque si no me llegan mensajes y no quiero que me interrumpan. No estamos bajo la ley. Si bien hay pastores que toman estos versículos bíblicos donde dice, como yo estoy, o líderes, que estoy a cargo de la iglesia, necesito que ustedes me mantengan. Y muchos exigen el diezmo y las ofrendas para poder mantenerse. Yo, de mi parte, a veces estoy de acuerdo, no porque sea pastor, lo decía antes también. Pero hay pastores que, por lo menos uno tiene que tener una grey de, no sé, de 500 o 600 personas. Entonces no es fácil encargarse de 500 o 600 personas, pastorear y al mismo tiempo tener que trabajar y al mismo tiempo atender a las personas. No es tan fácil. Entonces a veces que se ocupen el 100% la grey es bueno y que la iglesia, como en la antigüedad, pueda sustentar al pastor, también es bueno. Esa es mi postura, no porque sea pastor, esto lo venía diciendo antes y no es porque lo digo ahora. Pero sí, muchos pastores toman estos versículos bíblicos para poder decir a la gente, ustedes me tienen que sustentar. Por ejemplo, yo tengo que cambiar el auto ahora, así que vamos a hacer una colecta especial. Pero en fin, el diezmo había sido puesto por Moisés, ¿no? Por esa razón, ¿no? Porque, o mejor dicho, mandado por Dios por esa razón, porque debían mantener a los levitas, debían mantener el templo, era el lugar de Dios. ¿Y qué hacían? Todos los meses, o mejor dicho, no todos los meses, sino cada vez que cosechaban, o de lo que producían, o lo que obtenían de ganancias, debían separar el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de lo que usted, en este caso, supongamos ahora lo ponemos a la actualidad, antes era la cosecha, ¿no? El ganado, porque antes no había tanto dinero, no corría tantas monedas, había muy pocas, pero sí ellos debían ofrendar lo que ellos producían, ganado, siembras, etc. Era el 10% de lo que producían. En este caso sería usted, si quiere dar el diezmo, si usted desea dar el diezmo, vamos a terminar, es el 10% en el caso de su sueldo, supongamos. ¿Se entiende? Si yo gano, ¿cuántos ganan más de 1 millón de pesos acá? Anótamelo, Vanessa. Los que ganan, por ejemplo, 1 millón de pesos, ¿cuánto tienen que diezmar si es el 10%? Muy bien, están entendiendo. No, señor, hoy no llego porque pagué la luz, pagué el gas por el agua, te voy a dar 80. No, es el 10% de lo que usted ha ganado, que le pertenece a Dios. Eso es lo que se exigía en la ley de Moisés. Amén. En el libro de Lucas, vamos al Evangelio ahora, vamos ya entrando al Nuevo Testamento, también nos explica Jesús cómo nosotros debíamos ofrendar, o cómo Dios mira nuestra ofrenda, o lo que nosotros demos, ¿no? Diezmo, ofrenda. Y él lo compara y dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era Dios hecho carne. Y si nosotros queremos saber cómo piensa Dios cuando nosotros ofrendamos o diezmamos, es de esta manera. Muchas veces separamos los billetes más feos, separamos los billetes más chicos, separamos esa actitud. Por eso dice que Dios bendice al dador alegre. Nosotros lo que ofrendamos debemos hacerlo con alegría, no diciendo, ¿no? Como Pablo, una vuelta de testimonio, ¿no? Del diezmo. Bueno, él no quería, decía, le costaba, ¿no?
Y no lo dé, hermano, si lo hace así. Es preferible no darlo, porque Dios ve y pesa los corazones. Y sabe lo que estés dando. Así como Jesús observaba y veía que los ricos venían y que seguramente pusieron mucho más que esta mujer, esta viuda, pusieron mucho más, pero Dios vio el corazón de la persona porque los demás ponían de lo que les sobraba, vieron lo que ya tenían y sacaban un billete ahí, lo tiraban, unas monedas, y ella no, ella dio tal vez lo último que tenía, su sustento. Y eso es lo que ve Dios, tu fe. ¿Vieron cuando la viuda, que también estaba el profeta, y el profeta le dice, haceme de comer a mí primero, ¿no? Tenemos un poquito de harina y un poquito de aceite, vamos a comer esto con mi hijo y no vamos a dejar morir porque hay una hambruna terrible en donde vivía esta mujer. Y el profeta le dice, haceme primero a mí y después coman ustedes, ¿no? Ahora, ¿dónde está nuestra fe ahí, no? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué haríamos nosotros si alguien nos dice eso? Teniendo el último ahí puñadito de guiso de arroz con algunas alitas, ¿no? ¿Digo? Y te dicen, un siervo de Dios te dice, dame primero a mí y después comes vos, ¿no? Y no tenés más. Y no solo eso, no por vos, sino por tu hijo. No, que vos estás con tu hijo ahí. Sin embargo, dice que ella fue y hizo como el profeta le hizo. Le dijo, y Dios no dejó faltar harina ni aceite en sus vasijas, en forma milagrosa. Porque ella actúa de esa manera. Él ve nuestro corazón. Esta mujer ofreció de todo corazón la harina y el aceite para el profeta, creyendo en Dios, confiando en Dios, ¿no? Y nosotros hacemos lo mismo. Y aquí estaba la viuda y Dios nos da el ejemplo de esta viuda que el Señor había puesto mucho más que aquellos ricos, ¿no? Segunda de Corintios, quiero que la leamos bien y juntos prestemos atención, porque Pablo aquí habla a los Corintios y habla sobre la ofrenda, de cómo la iglesia debe ofrendar. Y estamos hablando ahora de llevar y juntar lo que podamos y lo que salga de nuestro corazón. Ay, hermano, yo el otro día le decía, no va a bajar más de peso. Deje de guardar esa ropa que dice, no, ahora voy a bajar de peso, voy a hacer dieta, la keto y esto que el otro, para bajar de peso y me va a entrar ese pantalón. No le va a entrar más, ya está gordo, listo. Délo a aquellos que necesitan, ¿no? Y acá estaba Pablo haciendo eso. En realidad, no necesito escribirle acerca del ministerio. Fíjese que Pablo lo llama un ministerio la ofrenda. No le dice una dádiva, ni ¿cómo es que dicen los católicos? No me acuerdo ahora. Ni una, bueno, una limona, ustedes habrán dado limona también. Bueno. En realidad no necesito escribirle acerca del ministerio de ofrendar. Ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. Por eso yo a veces le digo, hermano, si vos faltás el domingo no sabes todo lo que te perdés. Te perdés la alabanza, te perdés la prédica, te perdés la ofrenda. Y cuando le decís la ofrenda te hacen, no, sí, porque es un ministerio, lo dice Pablo. Dice, de ofrendar para los creyentes de Jerusalén que estaban pasando necesidad, lo mismo que estamos planificando nosotros como iglesia. ¿Es bíblico? Es bíblico. Pues sé lo deseoso que están de ayudar. ¿Cuántos están deseosos de ayudar al Chaco? Bueno, después la pregunto. Y me estuve jactando de la iglesia de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Ustedes fíjense, se contagiaban, hermanos. Si hay algo que contagia es cuando nosotros nos ponemos a ofrendar, cuando nosotros nos ponemos generosos con el otro, ¿no? Eso es contagioso. Y dice que contagiaban a los de Macedonia cuando se enteraron lo que ellos estaban haciendo en Grecia. Ahora sí, le envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como le he estado diciendo a ellos, y ya
que ya tiene todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado y jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados. Después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviar a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sean una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de malas ganas. Hace rato que venimos hablando de poder ofrendar al Chaco. Seguramente Adrián ya le habrá dicho: los hermanos de los hermosos están juntando para llevarle a ustedes algunas cosas. Los hermanos están esperando. Que no nos pase, vieron como Pablo decía: yo voy a mandar unos hermanos primero, porque no haya de cosas que se olvidaron de lo que habían prometido, de juntar para llevar a Jerusalén, que estaban pasando los hermanos sin necesidad. No vaya a hacer cosa que el día que nuestro hermano Adrián tenga que juntar las cosas para llevar al Chaco, me traiga una bolsita bueno, ustedes saben. La ofrenda la tenemos que dar, como dice, voluntaria, ¿no? No una ofrenda de mala gana. Sigue. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante, ¿no? Si yo siembro una ofrenda miserable, voy a recibir una bendición miserable. Si yo ofrendo generosamente, bien, con un corazón contento y feliz, porque todo lo que yo obtengo, lo obtengo porque Dios me lo da, ¿no? Entonces Dios va a empezar a abrir las ventanas de los cielos y me va a bendecir. Pero si yo lo hago contento, alegre y generosamente. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Dios proveerá. Si nosotros somos generosos, si nosotros cuando ofrendamos de corazón, porque lo hacemos gozoso y alegre, porque conocemos con qué se hace con ese dinero, que no se lo gasta el pastor, que no se lo gastan para ir de vacaciones, sino que es para que usted también esté cómodo, para que usted tenga las estufas, para que usted tenga los aires, para que usted esté en un lugar bien sentadito, calentito, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, y para que el ministerio crezca, para que los demás tengamos facilidad para poder seguir enseñando y predicando la palabra de Dios en este lugar, entonces uno va a recibir una bendición. Cada uno debe decidir su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Dios lo dice. Pablo está hablando o está mintiendo. Como dice la Escritura, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Hay un pasaje en el Proverbio que dice: aquellos que dan a los pobres, a Dios presta. O sea, cuando usted da a alguien generosamente, Dios toma como que se lo está prestando a él. Y está hablando de prestar porque se toma el objetivo de volver a devolver eso que usted le está, por eso dice prestando. Si no, podría decir: bueno, Dios da, listo, le dije a Dios, ya no esperé nada, ¿eh? No, a Dios presta.
O sea que Dios lo toma como un préstamo que usted le está haciendo. Usted fíjese hasta dónde. ¿Qué le podemos prestar nosotros a Dios? Su generosidad, ¿no? Cuando usted actúa de esa manera. Sigue. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego pan para comer. Acá lo compara Pablo lo está comparando con lo que él, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, tenemos que pensar en el tiempo de que estaban, cómo se movía ahí la economía, que era la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces él da el ejemplo de la semilla que le da al agricultor. Y es como que a nosotros también lo actualizamos ahora. Y es como decir, Dios te da la fuerza o Dios te da el trabajo que vos tenés hoy, ¿no? Él te da la semilla, el trabajo, la salud, la fuerza para que vos puedas tener, ¿no?, tu trabajo y tu salario, ¿no? Y luego, y para comer. Es Dios el que nos da la salud, el trabajo que tenemos, ¿no? Él nos ha dado todo eso. Por ende, nosotros debemos ser agradecidos. ¿Se entiende? De la misma manera, Él proveerá y dice que aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. O sea, ¿en dónde está el secreto? Jesús, ¿qué decía? Porque a mí no lo toma mal, ¿no? Porque como uno me dice, cuando la Biblia dice, Jesús dijo, mejor es dar que recibir, te pegan un cachetazo y te doy. No, cuando habla mejor es dar que recibir, está hablando de ser generosos. Está hablando de que nosotros debemos ser generosos como cristianos. Y es ahí donde Dios actúa en nuestra economía. Es ahí donde Dios ve y cuida de nuestras necesidades, porque nosotros debemos parecernos a Él. Si no somos generosos, es muy difícil que Dios sea generoso con nosotros. Pero si nosotros somos generosos, nos parecemos a Él, llevamos gloria y honra a su nombre, y Dios actúa generosamente. Y mi hija no me trajo el vaso. Se fue abajo, Pablo. Vuelvo a leerla. Pues Dios es quien provee la semilla al agricultor, el trabajo y luego el pan para comer. Gracias. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice. Vemos la mano de Dios en nuestras vidas, la bendición, la prosperidad, etcétera, etcétera. Y nos vamos a dar cuenta que gracias a que nosotros fuimos generosos, Dios fue generoso con nosotros. Entonces, si yo soy más generoso, Dios va a ser más generoso. Porque dice, el que siembra muy poco va a recibir muy poco, pero aquel que siembra abundantemente para cosechar. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Vuelvo a repetir. Vamos a ser enriquecidos siempre y cuando nosotros seamos generosos. Dice un pasaje en la Biblia, no me acuerdo bien dónde estaba, me venía ahora a la memoria, que Dios, bien, hay gente que tiene mucho dinero, pero ¿saben qué no tienen? Dios no le ha dado la capacidad para disfrutar lo que tienen. Así que pueden tener mucho dinero, pero no son felices, porque el que da la capacidad para disfrutar lo que usted tiene es Dios. Y usted puede ser muy feliz con lo que tiene, aunque parezca poco, usted puede ser muy feliz. En cambio, aquellas personas que tienen mucho, muchas veces no son felices porque el que da la capacidad
para disfrutar lo que tiene Dios. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dice Pablo, entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Otra vez dice, es un ministerio. ¡Ay, que no tengo ningún ministerio en la iglesia! Sí tiene. Entonces, 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Es lo que buscamos. O usted busca que el día que nosotros mandemos algo para el Chaco, ellos nos agradezcan a nosotros. Nosotros debemos hacer que las personas a quienes nosotros damos o ofrendamos algo, ellos, el resultado que debemos esperar es que ellos den gracias a Dios, lleven gloria y honra a Dios. Ese debe ser. Y cuando nosotros nos enteremos que dieron gloria y alabanza y agradecimiento a Dios, debemos sentirnos contentos y felices de que hemos cumplido con el ministerio que el Señor nos ha llamado. Sigue. Como resultado del ministerio, otra vez de ustedes, ellos darán gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a las buenas noticias de Cristo. Somos obedientes si somos generosos. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia de Dios le ha dado a ustedes. Miren lo que produce en el corazón de Dios cuando nosotros somos generosos en lo que damos, tanto en la ofrenda o como en la ayuda a nuestros hermanos. Ellos que hace poco nos empezaron a conocer, hermanos, van a orar por nosotros, dándole gracias a Dios. ¿Por qué dice? Y ellos darán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios le ha dado a usted. Dios desbordó una gracia sobre cada uno de nosotros que hemos dispuesto a ayudar a nuestros hermanos, en este caso, de Chaco. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Yo no tengo un ministerio en la iglesia, todos tenemos un ministerio. No tengo ningún don, no sé cuál es mi don. Este es tu don. Ese debe ser el don de cada uno de nosotros. Ese don es el del amor, ¿no? El amor que está en nosotros, que nos hace ser generosos hacia el otro y que nos hace ser generosos con las ofrendas, sabiendo que en este lugar se predica el Evangelio y la palabra de Dios. En 1 Corintios 16 dice, ya Pablo anteriormente hablando y proyectando esta ofrenda que necesitaban, dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberíamos seguir el mismo procedimiento que le di a la iglesia de Galacia. El primer día, dice Pablo, de cada semana, cada uno deberá separar una parte del dinero que ha ganado. Vuelvo a repetir. El primer día de cada semana, cada uno deberá separar una parte del dinero que ha ganado. Dice diezmo, dice 10%. Una parte de lo que... Es como que, no sé si esquiva un poco esta situación, Pablo, pero es como que quisiera decir, ¿no? Separen el 10%, muchachos.
por semana. Claro, en ese tiempo por ahí tal vez seguramente se pagaba por semana a los trabajadores, a los que arrendaban, etcétera, etcétera. Separen ese dinero. No espere hasta que yo llegue para el lugar, tratar de reunir todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré carta de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargado de entregar sus ofrendas a Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Pero acá especifica Pablo cómo debíamos juntar, o cómo debían juntar esa ofrenda que habían propuesto todos en su corazón, tanto los de Galacia y los de, bueno, no me acuerdo cuál era el otro, habían propuesto en su corazón de juntar. Y él le decía, no esperen que vivan, porque nosotros somos así, ¿no? Esperamos hasta lo último a veces. No esperen, bien cuando hacíamos lo del campamento, decíamos, vamos, tenemos un año para juntar la plata del campamento, hermano, vayan poniendo tanto por mes, así después se les alivia y todo. No, no somos cabeza dura y todos esperaban hasta el último día y era más costoso. Y a eso se refería Pablo. Tenemos que separar un dinero para poder ofrendar y para poder ayudar a aquellos que necesitan. Bien, hasta que venimos bien, bárbaro. Pablo nos explica un poco, Jesús mismo nos dice cómo nos ve a nosotros, no ve la cantidad que usted está poniendo de dinero, sino su corazón, cómo está dispuesto a ofrendar, si está alegre o si está triste por dar lo que tenía que dar, si lo hace por obligación o lo hace porque usted cree que eso le corresponde a Dios, o una forma de agradecer a Dios lo que usted en la semana o en el mes ha obtenido, en la quincena, lo que sea, lo que Dios le ha dado, porque Dios le dio, vuelvo a decir, el trabajo, porque dice, Dios da la semilla al trabajador, Él le dio su trabajo, Él le da la fuerza y la salud. Entonces, de lo que usted ha ganado tiene que separar, dice Pablo, para poder ofrendar a la iglesia. Porque la ofrenda o el diezmo, lo que usted quiera dar, acá no se obliga, pero es bueno que lo haga, porque Dios es muy generoso cuando nosotros somos generosos, y más allá que corresponda, porque uno dice, no, corresponde a la ley, ahora vamos a ver, dar al Señor lo que tengamos, lo que podamos, es de bendición. Y es algo que a Dios le agrada. Que a Dios le agrada. Y usted fíjese que Él promete algo. Que si usted lo hace de corazón, Dios le va a bendecir. Dios le va a proveer todo lo necesario que usted necesite. Él nos va, dice, a enriquecer. A enriquecer. Y vamos a poder comprar cosas que, por ejemplo, el mundo no puede comprar. Con todo el oro y la plata del mundo. Decía que los hombres ricos no pueden disfrutar de lo que tienen. Por ejemplo, ¿qué sucedía con Maradona? Maradona estaba lleno de plata, pero el tipo no podía sentarse en un lugar a comer porque todos los paparazzi, todos los perseguían, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que hay personas, no voy a decir, pero bueno, hay personas que, por ejemplo, que tienen mucho dinero, que no viven tranquilos, por miedo a que lo estafen, por miedo a que lo roben, por miedo a que se le metan en la casa, etcétera, etcétera. No quieren bajar del estatus que tienen. Y si es necesario estafar a otras personas para mantener el estatus, lo van a hacer. No viven felices. Mas nosotros como cristianos, a pesar que somos medio pobrachos, ¿no?, que somos ricos, porque tenemos aquellos que ellos no pueden comprar, por ejemplo, la paz en nuestro corazón, ¿no?, el amor de nuestra familia, el amor de los hermanos, y tantas cosas que Dios nos ha dado, que no se puede comprar con dinero, y que muchas personas darían todo lo que tienen por tener
lo que nosotros tenemos. Ahora, el libro de Hebreo, entonces vuelvo a la pregunta, vuelve para atrás. Vuelvo a la pregunta. ¿El diezmo es bíblico? ¿Cuántos creen que el diezmo es bíblico? Levanten su mano, no sean vergonzosos. El diezmo es bíblico porque está en la Biblia. No lo tome. Ahora, dar el diezmo, ¿está bien o está mal? ¿Cuántos creen que está bien? Ahora levantan toda la mano. Anotámela acá a Fabiana que no levantó. No, mentira. Es broma. Miren lo que dice Hebreos. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte, el diezmo. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido la promesa de Dios. Sin lugar a duda, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Sigue. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham, a pesar de que Leví aún no había nacido. La simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Bien. Abraham es el padre. Abraham es el padre de la fe. Abraham estaba antes de la ley de Moisés, o sea que estaba antes de que se cumpliese, o sea, se dieran las leyes de Moisés, entre ellos el diezmo, que sustentaban a los levitas. Abraham viene de una batalla, la cual Dios le da la victoria, y él decide dar el diezmo o la 10ª parte de lo que había, porque cuando uno ganaba una batalla se quedaba con los pertrechos, con los tesoros de los otros países, ¿no? de otras naciones, de otros imperios, etc. El enemigo. Entonces cuando él vuelve, encuentra a Melquisedec, que era un sacerdote, del cual cuando ahí dice, según él dice, vive todavía Melquisedec, porque en realidad aparece muy flash, como dicen ahora, ¿no? Y no se sabe de dónde vino, no se sabe si murió, cuándo nació y cuándo murió, etcétera, etcétera. Y se aparece tal Melquisedec cual Abraham, siendo el padre después de Leví, por eso dice que ya estaba la semillita en Abraham, siendo el padre de Leví, él da el diezmo. Y dar el diezmo a Melquisedec lo levanta o lo reconoce como un sacerdote de Dios. Melquisedec le da la bendición a Abraham, ¿no? Por ende, el que da la bendición es mucho mayor o más grande que el que la recibe, que en este caso es Abraham. Y Abraham, aunque Abraham era el que estaba la promesa, Melquisedec era un hombre que apareció, que era un sacerdote, no me acuerdo bien de dónde, pero bueno, ¿entienden más o menos cómo es el tema? Ahora, Jesús es nuestro sacerdote. ¿Y según qué es nuestro sacerdote? ¿Según qué orden? Según Hebreos,
Si uno que leyó los Hebreos, tiene que saber que Jesús es según el orden de ¿quién? De Melquisedec. O sea que si Abraham, siendo el padre de la fe, siendo el escogido de Dios, le dio la ofrenda a un hombre llamado Melquisedec, y luego Pablo, o mejor dicho, escribe Hebreo, no importa, dice que Jesús es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, como pueblo de Dios, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Ahora, los israelitas tenían la obligación de mantener, ustedes tienen que leyeron los sacerdotes, le cobraban a los israelitas el diezmo. Ahora, Abraham no vino a Melquisedec a cobrar el diezmo, sino que Abraham lo dio de corazón. Y lo que busca Dios en nosotros es que nosotros, si damos el diezmo, lo hagamos de corazón. Lo que busca Dios es que cuando nosotros ofrendemos o demos el diezmo, lo hagamos de corazón, una forma de agradecimiento a lo que Dios le ha dado. Porque Abraham venía feliz, contento, porque el enemigo no era fácil de destruir. Y Dios le había dado la victoria y como agradecimiento, como alegría, decidió ofrendar el diezmo a Melquisedec. Y Dios ya había permitido esto, y por eso quedó escrito, de que si Jesús es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec, nosotros como descendientes de Abraham, porque era el padre de la fe, debemos también hacer lo mismo. ¿Obligados? No. No, porque Abraham no fue obligado. En cambio, el pueblo de Israel sí, por eso Dios le dice que ellos la habían robado. Porque ellos tenían la obligación de mantener a los sacerdotes. En cambio, nosotros lo debemos hacer generosamente. Vuelvo a repetir, Pablo decía continuamente que lo que hagamos, lo hagamos generosamente. Y que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a proveer todo lo necesario, que no nos va a dejar faltar nada. Y Dios no miente, Dios no es hombre que va a mentir. Y si nosotros entendemos esto, entendemos que Jesús es, si después quiere leer en su casa todo el libro de Hebreos, yo agarro esta parte nomás, pero si usted quiere leer, me gustaría que lo leamos de vuelta en su casa todo lo que es este capítulo, ahí habla. Volver a hacer, consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. ¿Qué reconoció? Lo reconoció como sacerdote de Dios. Ahora bien, la ley de Moisés exigía a los sacerdotes, dice que son descendientes de Leví. Eso empieza ya con la ley de Moisés. Recuerden que Moisés es después de Abraham, muchos años después. Les cobrara el diezmo y el resto al resto del pueblo de Israel, que también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, que no era descendiente de Abraham, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, que ya había recibido la promesa de Dios. Sin lugar a duda, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. En este caso era Melquisedec. En este caso está hablando de Jesús, que es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec, que es para siempre. Es decir, los sacerdotes entonces morían, tenían un límite de edad, vamos a decir. Sin embargo, Jesús es eterno y es según el orden de Melquisedec. Él es superior, Jesús es mucho más poderoso y es el que nos bendice a nosotros. Amén, como en el caso de Abraham. ¿Sigue?
Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque nos dice que sigue vivo, que sigue viviendo. Además podríamos decir que estos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec. Estos levitas, estos sacerdotes que luego Moisés levanta, ¿no?, y que los pone en el templo a trabajar, ellos pagaron el diezmo, aunque hayan nacido después, porque son parte de la simiente de Abraham. Y Abraham fue el que bendijo a Melquisedec y pagó su diezmo. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió el diezmo. Creo que hay una más. ¿No hay más? Gracias. No había puesto otro, pero después lo saqué. Entonces es sencillo, hermano. Reconocer que Dios es el que nos da la semilla para sembrar y poder comer. En este caso lo adaptamos a nuestra época. Es Dios el que nos da el trabajo, es Dios el que nos da la salud, es Dios el que nos provee de todas las cosas para poder alimentarnos. Y nosotros debemos ser agradecidos. Y según lo que nosotros sembremos, en la forma en que nosotros sembremos, vamos a ser bendecidos. Hay muchos que están pasando necesidad. Hay muchos que están pasando necesidad. Que están mal económicamente. Y yo le puedo asegurar que no es porque Dios quiera verlo de esa manera. Es por ser desobedientes. Por ser desobedientes. O mejor dicho, por ser egoístas. No desobedientes, egoístas. No son agradecidos a todo lo que Dios ya nos ha dado, a todo lo que Dios nos ha bendecido, a todo lo que Dios nos ha provisto. Debemos ser agradecidos. Si nosotros somos agradecidos, no lo digo yo, lo dice su palabra, Dios, tómelo para usted. Este versículo pone otra vez Malaquías. Tómelo y créalo. Pero créalo de verdad. Porque si, ¿qué diferencia tiene usted con el pueblo de Israel? Pero esta parte yo estoy diciendo, ¿eh? ¿Qué diferencia tiene usted con el pueblo de Israel? ¿Acaso usted tiene otro Dios? ¿O acaso porque usted fue salvado por Jesús, cree que Jesús es distinto a Dios? Ya le dije que Jesús vino a mostrar quién era el Padre. Sus cualidades, su forma de ser, sus sentimientos, lo que deseaba hacia nosotros. Entonces, si usted de verdad tome este pasaje de la Biblia, que uno diga, es el Antiguo Testamento. No, es el mismo Dios. Y dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando dice que tenían todo en común y no había necesidad. Y si hay una de las cosas que también la iglesia se encarga, muchas veces que tal vez no estamos poniendo propaganda ni nada, es ayudar a aquellos que tienen necesidad, pero que tienen necesidad en serio, porque no pueden o no tienen un buen trabajo o están pasando un momento difícil, que son niños por ahí espirituales que nosotros debemos como pueblo de Dios ayudarles. Y si había algo en la iglesia de Hechos de los Apóstoles que nosotros si tomamos ese pasaje o si nos copiamos de ello, vamos a decir, es que no faltaba absolutamente nada a nadie.
porque aquellos que poseían muchas riquezas o tenían tierra, las vendían, dice, y las daban a los apóstoles. Y los apóstoles repartían a aquellos que tenían necesidad. Y nosotros, a pesar de que ustedes no se dan cuenta, hacemos lo mismo. Porque ustedes cada vez que ofrenden, con su ofrenda, no solo sustentamos este lugar, no solo permitimos para que siga predicando el Evangelio, sino que hay un ministerio que se llama, que por ahí no se conoce mucho, que se llama Dame una mano, hermano. Así, ¿no? La cual se encarga en silencio, sin que todo el mundo lo sepa, de juntar mercadería y es llevarle a aquellos que necesitan. Y la intención de ese ministerio es ese, que tengamos todo en común y que no haya necesidad en nadie. Bien. Hay gente que, no quiero hablar de política, ¿no? Pero es algo que por ahí tienen, bueno, según algunas personas que este gobierno le ha favorecido, y usted lo escucha hablar de eso, yo estoy bien, estamos re bien. Claro, tal vez le favoreció este gobierno, tal vez está bien, pero son personas que porque piensan en ellos está todo bien. Para mí está todo bien. Pero cuando nosotros no podemos ser así, yo estoy bien, yo en mi caso no estoy tan mal, estoy bien. Me falta de comer, tengo para vestirme, tengo mi autito, tengo mi trabajo, no estoy mal, no siento estar mal, pero sí que sé que hay otras personas que están mal. Y eso me da bronca. Y a estas personas no les importa eso, no les importa que el otro esté mal, es más que se embromen, ¿no? Porque, no sé, porque son vagos, porque esto por el otro enseguida. En cambio, no somos todos igual, no tenemos toda la capacidad que algunos tienen para poder proveer a su hogar. Y a veces te da bronca eso, que se limite y no le importe que hay personas que ustedes saben muy bien que hay personas que no comen todos los días. Hay personas que tienen necesidades. Hay personas que pasan frío. Hay personas que mueren hoy en invierno porque no tienen una estufa de tiro balanceado, el aire acondicionado como nosotros tenemos acá por ahí, sino que prenden fuego con carbón o leña y después pasan lo que pasa. Se prende fuego la casa, mueren niños quemados, una familia entera, asfixiados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen lo que nosotros hoy tenemos, esas comodidades que Dios nos da. Entonces nosotros no debemos pensar en que yo estoy bien y bueno, todos tienen que estar bien, porque lamentablemente hay gente que piensa de esa manera, porque yo estoy bien, los demás tienen que estar todos bien, y no es así, ¿no? Y Dios nos manda a que nosotros estemos siempre atentos a esas cosas, porque somos cristianos. Si bien no somos, tenemos que entender que no somos una sociedad de fomento, una ONG, lo que usted quiera, como si usted me entendieron, un servicio social, sí debemos hablarle del Señor, porque eso es lo que nos mandó el Señor, y decirle que las riquezas están en Él, ¿no? Pero también no podemos hablarle a veces, yo pregunto, ¿no? Si usted puede, en el colegio a veces dicen, ¿cómo le podemos enseñar a los niños si vienen con el estómago vacío y con hambre? ¿Cómo le podemos hablar de Dios si están con el estómago vacío y con hambre? Jesús mismo, ¿qué hizo? ¿Qué dijo cuando venían los 5.000? Señor, envíalo a las casas, a un pueblo, que vayan y coman. Y Jesús dijo, denle ustedes de comer. Si nosotros nos disponemos a hacer lo que Jesús dice, darle de nosotros de comer, Dios hace el milagro. Así como de 2 peces y 5 panes hizo el milagro, Dios hace el milagro. Si nosotros nos disponemos a servir a Dios, a ayudar en especial manera, como yo digo, a los de la Grey,
a los hermanos que están pasando necesidad. Nosotros debemos tener un corazón generoso. Y si nosotros tenemos un corazón generoso, vamos a ser más generosos porque Dios nos va a bendecir en gran manera. Dios nos va a enriquecer en gran manera. Y yo no soy un predicador de la prosperidad, soy un predicador de lo que la palabra de Dios recién todos juntos leímos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias primeramente porque tú has sido bueno con nosotros. Y a pesar a veces de nuestra desconfianza, o mejor dicho, tener miedo de quedarnos sin un peso, porque nos falte algo, tú siempre nos sorprendes. Nos sorprendes y de donde menos lo esperamos la bendición llega. Pero porque somos fieles. Queremos tener un corazón generoso como lo has tenido. Sabemos que nada de lo que hoy poseemos, podamos poseer mucho más, nada vamos a llevar cuando vayamos todos al sepulcro. Pero qué lindo saber es que nos van a recordar como una persona que siempre pensó en el otro, como una persona que siempre quiso ayudar, con una persona con un corazón generoso, que no solo pensó en uno, sino que también piensa en aquellos que están pasando, que pasan mucha necesidad. Niños que no tienen para comer un pan en su mesa. ¿Cuántos niños deben estar comiendo hoy reviro todo el día? ¿Cuántos niños hoy con este frío andan descalzos, mojados, sin tener que ponerse? Y nosotros a veces no nos damos cuenta que nos ponemos como jueces diciendo, son vagos. Yo nunca escuché, Señor, al contrario de que tú hayas dicho, déjalos, son vagos. Están por los panes y los peces. Son vagos. Sino que tú hiciste un milagro, Señor, y les diste de comer a todos. A pesar de que tú conocías el corazón de cada uno de ellos. Y nos mandaste a nosotros como siervos tuyos, a que podamos llevar el amor de Dios a aquellos que lo necesitan. Aquellos niños del hogar que están solos, que fueron abandonados, que seguro ni saben por qué están ahí. Se preguntarán por qué me separaron de mi mamá y papá. Y a pesar de la vida cruel que llevaban, ellos preferían estar con sus papás. Señor, que podamos empezar a ver con tus ojos. Que dejemos de ver con los nuestros que son tan egoístas. Que podamos ver con tus ojos, Señor. Hay tantas cosas para hacer, tanta necesidad en este mundo y nosotros estamos bien y creemos que los demás tienen que estar igual. Señor, que podamos hacer tesoros allí en los cielos y que no se queme cuando sea el juicio. Qué gozo sería ver que nuestras obras se mantuvieron y que tú nos das un galardón tan grande por haber hecho tantas cosas buenas para ti.
Si tu palabra dice que tú has derramado de nuestro amor, no lo has dado por medida. Tú lo dijiste, te doy el diezmo de mi corazón, te doy el diezmo de mi amor. Tú diste todo. Tú dijiste, voy a dar el diezmo de mi vida ahí en la cruz. No, diste toda tu vida. Ni siquiera, Señor, tu sangre pudo mantenerse en tu cuerpo por nosotros. Entonces nosotros, como tus hijos, debemos demostrar ese amor hacia el otro. Dios y yo, tu palabra dice que si somos generosos, Dios, vas a enriquecernos. Nos vamos a sentir ricos y millonarios cuando nosotros seamos también generosos con aquellos que necesitan. Siempre estamos pensando en cómo mejorar nuestras cosas, nuestra vida, y en un momento tu palabra en Deuteronomio habla y dice, todos están felices de que construyeron sus casas, de que la pintaron, de que pusieron cerámica, azulejos, la última televisión y qué sé yo, tantas cosas lindas. Y mi casa está abandonada, llueve por todos lados, las paredes están descascaradas, las canillas rotas, y nadie ve eso. Señor, ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos a entender que este es un lugar que tú nos has dado para que podamos hablar de tu palabra. Este es un hospital donde muchos vienen y son sanados, donde muchos vienen, Señor, y cambian sus vidas, porque tú estás en este lugar. Ayúdanos a entender eso, que debemos cuidar el lugar que tú nos has dado para enseñar tu palabra. Y para que aún muchas de las personas que vengan a este lugar se vayan transformados por el poder de Jesucristo. Gracias te damos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.